Muy buenas tardes a todos. El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Arte y Cultura, les da la más cordial bienvenida a esta charla en torno al 496 aniversario de la Fundación de Puebla, con el tema Puebla, su fundación y el río San Francisco, teniendo como ponente e invitado al ciudadano David Ramírez Huitrón, quien nos compartirá parte de su conocimiento en breves minutos. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Antes de comenzar, vamos a compartirles un bello poema que nos hizo favor de compartir don Juan Ramón Gómez y Viveros en torno al aniversario 496 de la Fundación de Puebla. Y dice de la siguiente manera. Puebla, 494 años de historia y hermandad. Hace 494 soles que naciste, Puebla, bajo el manto del cielo y la mirada eterna. Entre ríos y volcanes forjaste tu ser. Un sueño angelado, bendito de nacer. En tu cuna, la fe de dos mundos se unió. La voz de España y México se entrelazó. De Castilla trajeron la piedra y la cruz, y tu suelo mestizo floreció en su luz. Tus calles susurran historias pasadas, de charros, frailes y campanas sagradas. Los ángeles bajaron tu nombre a cuidar, y el eco del tiempo los oyó rezar. España te dio su temple y su arte, México su corazón de tierra aparte, hermanados en sangre, cultura y canción. Te alzaste radiante, uniendo la razón. Hoy, en tu aniversario, cantan el viento, orgullosa de tu origen, del tiempo, el sustento, Puebla de los ángeles, joya sin igual, puente de dos almas, vínculo ancestral. Tus cúpulas brillan, tu espíritu late, en cada rincón donde la historia se abate. Que los siglos venideros sigan marcando la hermandad sagrada que vas celebrando. Damos la bienvenida de esta manera. Muchas gracias. De esta manera, damos la voz a David Ramírez Huitrón, no sin antes mencionar un poco de nuestro personaje que este día nos compartirá su gran conocimiento en torno a la Fundación de Puebla. David es investigador independiente, divulgador y promotor cultural, fundador del colectivo Puebla Antigua, con 17 años de trayectoria en la difusión y promoción del patrimonio histórico cultural de la ciudad de Puebla. Es colaborador en distintos medios de comunicación, como lo son radio, televisión, podcast, medios impresos y digitales. Ha apoyado en la promoción y difusión a través de recorridos guiados, charlas y exposiciones. Ha formado parte del consejo editorial de la revista Cuetlaxcuapan y es articulista también en diversos medios digitales e impresos. Vamos a brindar un fuerte aplauso de bienvenida a nuestro ponente de este día, el amigo David Ramírez Huitrón, quien nos compartirá el tema Puebla, su fundación y el río San Francisco. Muchas gracias. Pues honrado y contento de poder compartir con ustedes este micrófono. Nuevamente, pues agradeciendo sobre todo la atención y la invitación que le hace un servidor, nuestro amigo querido Pedro Mauro Ramos Vázquez, un queridísimo amigo, pues ya de años compartiendo sobre todo esta labor tan hermosa, que es la de precisamente compartir nuestro cariño por Puebla, ¿no? Más allá de presentaciones, recordemos que hoy es el cumpleaños de nuestra ciudad. Entonces nuestra Puebla se viste de gala, 496 años, pues se pueden decir rápido y fácil, pero son toda una historia. Entonces, en esta ocasión agradezco la oportunidad que se me permite platicar parte de ese origen y sobre todo agradecerles a ustedes por su tiempo, su entusiasmo y sobre todo también el interés. Recordemos que ante todo este amor por Puebla se difunde de forma, digámoslo, osmótica, es decir, de uno a otro. Y entonces, pues lo bonito y lo padre de estas actividades es compartir, ahora sí que tanto de aquí para allá, como también ustedes con su entusiasmo, con su buena vibra, pues también nos comparten de regreso esa energía que nos hace, pues mejorar, seguir más, buscar mejores puntos de información y mejorar día a día.
En esta ocasión, pues vamos a hablar precisamente de la fundación de la Puebla de Los Ángeles, que fue un día 16 de abril de 1531. Algunos de ustedes a lo mejor verán un poco familiar esta imagen. Está basada en el grabado de Salazar Monroy, pero aquí hicimos trampa, como dirían. Hicimos uso de la inteligencia artificial. Hicimos ahí el prompt para que pues nos recreara esta imagen, pero pues obviamente ayudándonos un poquito de este tipo de situaciones tecnológicas, pues nos permite recrear un poquito también en base a esta visión de cómo fue este proceso histórico, en el cual pues podemos observar una multitud de familias, al final de cuentas una puebla, iniciar una puebla es iniciar un pueblo, una ciudad, sí, donde no había nada, precisamente qué mejor imagen evocadora que pues un conjunto de habitantes dispuestos a comenzar desde cero. Y entonces tenemos aquí esta pequeña imagen a modo de inicio, de homenaje a estos 33 primeros vecinos que comenzaron todo. Y precisamente pues para comenzar un poquito aquí, pues tenemos precisamente el antecedente y el contexto de la fundación de nuestra querida ciudad de Puebla, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esta diócesis pues tiene su origen, su antecedente precisamente en temas que van más allá incluso de simple y sencillamente comenzar a construir una ciudad ya. Puebla es una de las ciudades que se distingue precisamente porque es una ciudad que se planifica desde antes de que se comience a colocar la primera piedra. Y de entre sus antecedentes históricos más antiguos o más directos tenemos, por ejemplo, pues el surgimiento de la famosa y a veces no conocida y divulgada diócesis carolensis, que pues más que nada es una forma de administrar el territorio. Recordemos que cuando llegan precisamente los europeos a este territorio, pues realmente no sabían, estaban empezando los pasos sobre el falso, no sabían ni siquiera en esa época si Yucatán era una isla o era una plataforma continental, pero pues ya empezaban precisamente las intenciones de comenzar a evangelizar y a propagar la fe, en este caso por el parte del Papa León X en 1519, cuando él erige en una bula papal, pues la famosa diócesis carolensis, patrocinada precisamente por el rey Carlos, y en esa época pues, no sabía si Yucatán era o no una isla o tierra firme, ¿no? En el año 1525 el Papa Clemente VII precisamente va a ampliar el territorio de esta diócesis, pues para que precisamente pueda ser móvil, porque pues en ese momento ya se decide que ahí no, en Yucatán no se va a quedar y se le autoriza la facultad, pues para poderla refundar en algún territorio que sea más adecuado, ¿no? Precisamente en el año de 1527, pues Fray Julián Garcés, es un personaje que incluso lo marcamos en rojo porque es el protagonista de esta historia, es designado como obispo de esta diócesis antes de llegar a México y a su llegada el obispado se va a instalar en la ciudad de Tlaxcala, que precisamente va a ser el centro neurálgico donde va a comenzar esta propagación, esta tarea de evangelización, ¿no? La orden franciscana, precisamente hace un momento cuando comenzamos, hablábamos de Puebla Fundación Franciscana, inicia precisamente con la llegada de los franciscanos en 1524, quienes van a empezar a hacer un proceso intenso precisamente de evangelización, y ellos van a cristianizar rápidamente los territorios aledaños a la zona donde pues precisamente se fue dando toda la acción ya en la época de Hernán Cortés y todo eso. Estos 12 frailes pues, llegaron a emulación de los 12 evangelistas cristianos que partían de la mano de Jesucristo, pues a propagar el evangelio y ellos también se sentían como representantes de esa labor. Eso, o sea, que hay que tomar en cuenta ese detalle porque ellos con ese esmero, con esa devoción, con esa fe, con esa instinto de aventura, pues llegan a estas tierras precisamente para comenzar esta propagación. Y pues tenemos como ejemplo la fundación de sus primeros conventos, como Texcoco, Tlatelolco, Tlaxcala, Cholula, Huejotzingo, Tepeaca, como los primeros conventos franciscanos, ¿no? Y ahí en Huejotzingo precisamente tenemos la efigie de estos 12 primeros frailes franciscanos, ¿sí? Que fueron quienes llegaron desde 1524, traídos por Hernán Cortés, para comenzar a propagar la fe cristiana, ¿no? Y aquí tenemos el listado de sus nombres, precisamente o sea, muchas veces los vemos a todos en bola, pero no reconocemos era quién, pero de aquí el personaje que más nos va a interesar, aparte de todos ellos, Fray Martín de Valencia, Francisco de Soto, Martín de la Coruña,
Juárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio Benavente, Paredes de Benavente, Motolinía, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Palos, pues quien nos va a llamar la atención más importante va a ser Fray Toribio Paredes de Benavente. ¿Sí? Bien, la labor de los franciscanos, pues esta labor no se limitó solamente en el aspecto espiritual de llevarles, pues obviamente, el evangelio, sino que también ellos les tocó confrontar precisamente y vivir de primera mano los abusos y maltratos que los encomenderos y los llovidos provocaban en los indígenas, lo cual pues provocaba obstáculos en el momento de propagar la fe en el entendimiento del evangelio de los indígenas. Recordemos que para la corona española es importante la propagación de la fe en el entendido de que los naturales de estas tierras pues no habían conocido otra fe anterior, o sea, a diferencia de, por ejemplo, en el viejo mundo donde se tenían otro tipo de situaciones porque habían otro tipo de religiones coexistiendo, acá no, aquí se consideraba que los indígenas tenían la capacidad y el intelecto para entender y procesar el evangelio, pero pues a través de cómo, a través de la evangelización, y ellos pues le enseñaban a los indígenas precisamente pues los 10 mandamientos, ¿no? Les enseñaban no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, y resulta que ¿quiénes eran estos llovidos? Pues los llovidos eran aquellos jóvenes españoles que llamados por las noticias de que allá del otro lado del mar había un gran territorio por conquistar, en el cual, pues en premio al esfuerzo guerrero para expandir los terrenos del rey, pues te llevabas una encomienda y una esperanza, pues, de llevarte un premio, ¿no? ¿Y qué pasaba? Muchos de ellos llegaban precisamente con esa idea, que dejaban de bien salsas de sus barquitos, de dónde están los indígenas para que domestiquemos y que me den mis tierras, ¿no? Y resulta que en muchos casos, gracias a la labor de los evangelistas de los franciscanos, pues dicen que la fe fue más rápida que la espada. Y entonces, ¿qué pasaba con estos jóvenes españoles llovidos? Pues se dedicaban a vagar por el territorio, pues sin ningún tipo de uso, así que sin oficio ni beneficio, como diríamos vulgarmente. Y entonces, precisamente, entender que a los franciscanos se les dificultaba mucho el ejercer esta labor. ¿Por qué? Porque resulta que les estoy enseñando no desearás a la mujer de tu prójimo, y resulta que llegan estos y de repente se roban una muchacha. Y le dices, no matarás, y van y se están peleando entre ellos y se acuchillan y se abren las tripas y se hacen de cosas. Y no mentirás, o sea, todo eso. Y los indígenas no eran nada tontos, al contrario, eran muy inteligentes y eso contrastaba con la labor de los religiosos. Y entonces ellos precisamente se van a quejar ante las autoridades y van a empezar a alzar la voz, en primer lugar, en contra de los abusos que los encomenderos van a llevar en contra de los indígenas, y por otro lado la forma en la que precisamente se está llevando la reorganización del territorio recién conquistado, ¿no? Recordemos que desde que se cayó la Ciudad de México, el 13 de agosto de 1521, hasta la fundación de Puebla, ya habían pasado 10 años. 10 años, pues para nosotros nos parece poco, pero pues inclusive para ellos, ¿cuánto es el transcurso de 10 años, ¿no? Entonces, precisamente, muchas veces las autoridades civiles les decían a los religiosos, ustedes ocúpense de lo suyo y no se metan en nuestros asuntos. Pero ellos ahora sí que invocaban la autoridad que el Papa les había dado a través de la encomienda, que su labor era sagrada y que era importantísimo el mantener precisamente su papel. Como les menciono, habían pasado 10 años de la conquista del territorio y la administración había pasado por varios procesos de inestabilidad, ¿no? Sobre todo los crímenes e injusticias que precisamente provocó la primera audiencia y que escandalizó precisamente al clero que continuaba con su labor evangelizadora. Es por eso que a través de las denuncias, a través de las cartas que va a enviar Fray Juan de Zumárraga al rey de España, pues se va a eliminar la primera audiencia y se va a instalar una segunda audiencia. ¿Sí? Precisamente el rey resuelve enviar una segunda audiencia en el año de 1530 para resolver todos los problemas que había generado Nuño de Guzmán y sus hombres, ¿no? Ese infame conquistador que precisamente distinguía, por ejemplo, entre los abusos por marcar con hierros las mejillas de los indígenas que tenían su encomienda, ¿no? Entonces, pues la mayor parte de estas encomiendas, estas denuncias,
pues correspondían a usurpación de territorios, esclavitud, explotación, abuso, e incluso también vejaciones y humillaciones a territorios y gente que se les consideraba aliados de los españoles y que habían ayudado en la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlán, ¿no? Esta segunda audiencia precisamente estaba presidida por Sebastián Ramírez de Fuenleal y por estos personajes, el oidor Juan de Salmerón, Alonso de Maldonado, Francisco de Seinos y el padre Vasco de Quiroga. Juan de Salmerón va a ser un personaje fundamental. ¿Por qué? Porque Juan de Salmerón va a decir, ¿por qué fundar una villa de españoles? ¿Sí? Juan de Salmerón, oidor de la segunda audiencia, pues él tomó nota de todos los detalles que se estaban presentando antes incluso de llegar al territorio. Sí, este personaje, pues, analizó la situación, dicen, era una persona que tenía una gran formación por detrás, y él precisamente conocía de antemano precisamente todas estas situaciones, y por eso es que él pudo actuar de forma eficaz. ¿Sí? Gracias a su formación humanista, su educación, fue que precisamente él pudo detectar el problema y hacer una propuesta para solucionarlo. ¿Y cuál era? Crear una villa para españoles. El otro personaje del cual ya hemos hablado antes fue Fray Julián Garcés, quien llegó precisamente como obispo precisamente de esta diócesis vacante que andaba ahí dando vueltas, y que él precisamente va a ser electo como obispo de la diócesis carolensis. Él, recordemos que él era confesor y predicador personal del rey Carlos V de España. Bueno, era Carlos I de España, V de Alemania. ¿Sí? Él, por ejemplo, va a participar mucho, va a participar de este proyecto que va a traer Juan de Salmerón, y él va a ser, digamos que la parte neurálgica en la ejecución de este proyecto. Juan de Salmerón, aquí tenemos un poquito de su biografía. Desgraciadamente, a pesar de la importancia de él como fundador de Puebla, no tenemos grandes datos de él. Sabemos que él llegó al territorio de América, precisamente a la región de Colombia, en la Castilla del Oro, en 1526, cuando fue nombrado gobernador del territorio. Y fue tan bueno que precisamente en 1530 lo mandan a la segunda audiencia. Se resolvió, era un hombre de resoluciones, y vamos ahora sí que hacer esta gran labor, que precisamente él continuó con su labor como oidor todavía después de la fundación de Puebla, y hizo varios otros trabajos, como promulgar ordenanzas contra la esclavitud de los indios, y también él se encargó precisamente de ejercer como autoridad hasta la llegada del primer virrey Antonio de Mendoza en 1535, y después de eso, pues se sabe que nuestro personaje Juan de Salmerón se va al Consejo de Indias hasta su muerte alrededor de 1548. O sea, siguió trabajando como un personaje, digamos, era uno de los burócratas ejemplares de la corona. ¿Por qué? Porque era un personaje que había estudiado en Salamanca, que era un personaje que tenía una formación, es decir, era un licenciado, no era, a diferencia de lo que habían sido los conquistadores, que muchos de ellos pues realmente no tenían una formación, él sí, y precisamente otro de los personajes que vamos conformando aquí este grupo es a Motolinía, que de sobra mucha gente ya seguramente lo ha de ubicar. Nace en Zamora, España, entre 1482 y 1491. Él llega muy jovencito a la orden franciscana de Benavente, la ciudad de España, donde va a tomar él como su segundo nombre, Fray Toribio de Benavente. Ellos al momento de ingresar a la orden, pues abandonan todo, abandonan sus propiedades, se abandonan a Dios, abandonan incluso hasta a veces su propio nombre y apellido, y toman el nombre de la región de donde vienen. Por eso es Fray Toribio de Benavente. Sí, él llega a México en 1524, y una de las cosas que va a detonar y algo muy interesante es que a los indígenas les va a llamar mucho la atención su aspecto, que él era de los más flaquitos, de los más macilientos, de los más humildes, y los indígenas le empiezan a llamar Motolinía, y él empieza a interesarse por aprender el náhuatl, y él empieza a preguntar a los indígenas, oye, pues, ¿qué significa Motolinía? Y entre los indígenas, pues como que les daba pena, porque le decían, no, pues como, ya te dijeron, ¿por qué le andas diciendo así al tatita? No, pues usted me da mucha pena, pero Motolinía quiere decir el más pobrecito. Pero el más pobrecito no en el sentido de pobreza, sino de amolado, del más amolado. O sea, lo veían todo flaco, lo veían todo mal. Al cuate decía, no, pobrecito, Motolinía.
Que bueno, pues él en lugar de sentirse humillado, en lugar de sentirlo como un insulto, lo sintió como una descripción de virtud, de que él estaba precisamente manteniendo sus principios franciscanos. Y entonces él les dijo, bueno, pues a partir de ahora me van a decir todos, ya no me van a decir Fray Toribio, me van a decir Motoliní. ¿Sí? Y entonces se le quedó ese nombre. Él, entre 1524 y 1527, va a ser el guardián del convento de San Francisco de la Ciudad de México, San Francisco el Grande, y luego va a partir para Texcoco, para Huejotzingo, y este cuate va a ser como una hormiguita, porque va a andar de aquí para allá por todos lados, fundando conventos, fundando ciudades, vendando bendiciones. Es un personaje muy andariego y con una vida pues muy apasionante, muy interesante, ¿no? Ahora bien, ya tenemos a los personajes. Ahora la cuestión es ¿dónde se va a dar la fundación de la Puebla, no? Esta, pues no fue una tarea sencilla de definir, sobre todo porque el tema era que se buscaba empezar una ciudad ideal desde cero, ¿sí? Fuera o alejado principalmente de cualquier tipo o germen de conflicto preexistente. Ya habíamos hablado de que la primera audiencia había cometido abusos incluso en contra de los aliados de los españoles. Recordemos que los tlaxcaltecas eran un pueblo guerrero que se unieron a los españoles, que derrotaron a los mexicas y que ellos mismos peleaban por la reivindicación de los derechos que ellos habían ganado por reconocer y ser vasallos del rey Don Carlos, ¿no? Y entonces ellos, pues de ninguna forma iban a estar conformes con que se les quitara un centímetro más o un centímetro menos de territorio. Por eso es que también Fray Julián Garcés no se sentía a gusto. ¿Por qué? Porque él quería construir su iglesia y tenía que esperar a que los tlaxcaltecas le dijeran dónde tenían que construir. Y él, pues que quería gobernar a sus anchas, dice, pues ahora resulta que yo me tengo que acomedir a lo que ellos me digan. No, pues mejor construyamos una nueva ciudad donde todo se pueda hacer pues a la manera en la que ellos están acostumbrados, ¿no? Entonces, ese era principalmente el factor número uno. Otro factor muy importante era la disponibilidad de recursos, es decir, tener que comer y con qué hacer, ¿no? Es decir, que haya campos, que haya bosques, que haya piedra, que haya agua de preferencia y que precisamente también sea un lugar seguro para poder echar a correr en caso de que algo salga mal, ¿no? Porque todavía los españoles en esa época tenían ciertamente ese miedo, ¿no? El lugar elegido pues fue hallado aproximadamente a 5 leguas de la ciudad de Tlaxcala, a una de la ciudad de Totimehuacán y a una de la de Cholula. El obispo Julián Garcés proveyó a los fundadores de la mano de obra indígena. Recordemos que los indígenas que estaban en Tlaxcala en ese momento, no en su mayoría no tenían dinero, apenas le estaban agarrando la onda eso del dinero. Entonces, ellos cómo pagaban su diezmo, pues, a través del trabajo. Entonces, a través del trabajo, Fray Julián Garcés los organizaba, las cuadrillas decían, pues ustedes van a pagar su diezmo con trabajo de mano. Una semana le toca a esta familia, otra semana le toca a esta otra familia, y se van turnando y van ayudando a los españoles que van a llegar, pues, a comenzar a construir sus casitas. Es decir, él da la mano de obra, se elige el terreno y ellos llegan los indígenas de Tlaxcala, en su mayoría, a ayudar a desmontar, como le dice, a limpiar el terreno para que precisamente se pueda dar el comienzo de esta ciudad. Y ahí tenemos un panorama muy general de cómo era el valle, ahora sí que el centro de nuestro país, sí, donde tenemos el gran señorío de Tlaxcalán, tenemos Huejotzingo, tenemos Chololan, tenemos la cuenca del Valle de México con el lago de Texcoco, tenemos aquí bien delimitados los territorios y tenemos precisamente el lugar a donde va a surgir la Puebla de los Altos. ¿Sí? Como podemos observar, es un territorio que pues está prácticamente fuera de zonas de disputa o posible disputa. Y precisamente se elige ese lugar que es Cuetlaxcuapan, es conocido como el Valle de Cuetlaxcuapan, que si bien al momento en el que llegan los españoles, los europeos a este valle, se tenía, porque estaba deshabitado, sí, en ese momento estaba deshabitado el valle, pues no quiere decir que no fuera conocido por los habitantes de la región. Sí, a la luz de la revisión de los documentos, como por ejemplo el que tiene la guerra toteca chichimeca, así como los descubrimientos recientes que se han dado, por ejemplo, en nuestro valle, como la famosa Chuchita, podemos saber que la zona pudo haber estado habitada en la época prehispánica en diferentes etapas. Quiere decir que no nada más
quiere decir que el valle haya sido habitado o haya estado deshabitado durante la época de la época glacial hasta que llegaron los españoles, ¿no? Al parecer, y gracias a la evidencia y a los estudios que se han ido haciendo, hemos podido determinar que existieron otros periodos de ocupación, no permanente o quizás sí, pero es cuestión de que haya más estudios más adelante, ¿no? Y aquí nuevamente hicimos aquí un poquito de trampa con la IA para tratar de regenerarnos. ¿Cómo sería el Valle de Puebla en aquel entonces? ¿Cómo es que los famosos ángeles con sus cordeles trazaron las calles de Puebla? De acuerdo a la leyenda, tenemos una corriente de agua que corre de norte a sur, de nororiente a norponiente, perdón, y luego hay un pequeño remanso, un arroyito que baja del oriente, donde se unen ambos ríos. Precisamente hay una pequeña ciénega con algunas pozas de agua dulce. Bueno, fue el prompt que le pedí a la IA para que me recreara el valle. Sí, porque precisamente la zona donde se va a dar la primera fundación va a ser precisamente en la unión de estos ríos, con un pequeño monte hacia el norte que sirva precisamente para proteger el Valle de los Vientos, ¿no? Entonces, aquí tenemos precisamente un ideal de cómo pudo haber lucido a lo mejor el Valle de Puebla en aquel entonces, ¿no? Y bueno, pues aquí lo tenemos, pero más crudo, a modo de mapa, a modo de esquema. Sí, es una reconstrucción muy hipotética, realmente es algo muy general. Debemos de entender que debido a las características de la zona, pues la zona donde se fundó la ciudad de Puebla, sobre todo se elige la corriente de agua, precisamente del río San Francisco, que es parte de nuestro tema, ¿sí? Como punta o como columna vertebral de la fundación de la ciudad, ¿sí? Aquí ya tenemos esquematizado más o menos cómo era el río San Francisco en su curso original, con su principal afluente, que era el arroyo Xonaca, ¿sí? Y cómo es que aquí tenemos la ideal, y aquí vemos precisamente el río con sus pozas y sus distintas corrientes tributarias. Para los indígenas, precisamente, pues no era desconocido. Precisamente la corriente se le conocía como Almoloyan, que quiere decir el lugar o donde el agua se derrama, donde el agua surge, donde precisamente tenemos ahí la representación del glifo, gracias al maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin, maestro Tacuilo, que no, a través del libro de la Indonimia Geográfica del Estado de Puebla del maestro Felipe Franco, en las tapas nos aparecen estas dos imágenes, una que representa la corriente del río Almoloyan, que quiere decir agua que se derrama, y Cuetlascuapan, que es precisamente el lugar donde las serpientes cambian de piel. Y ahí vemos en la parte inferior izquierda, precisamente este glifo con estas dos serpientes entrelazándose en dentro o dando o delimitando el valle precisamente. Y aquí vamos a describir precisamente qué es Almoloyan, agua que se derrama, que era como era conocida precisamente la corriente del río San Francisco, a cuya vera se instaló la ciudad de Puebla. Otro nombre también que tenía el cuerpo de agua era Huitzilapan, que quiere decir colibríes sobre el agua. Sí, también es otro nombre. Recordemos que los nahuas eran muy poéticos a la hora de describir. Tenían una forma muy bonita de hablar y todo era a través de descripciones, todo a veces era medio literal, era muy romántico y en este caso, pues también hasta en su forma de escribir, qué bonito escribían, qué bonito lo hacían, hasta el colibrí, pues con sus plumas y todo, ¿no? Obviamente, recordamos que en este caso Huitzilapan, hay muchos lugares que comparten el nombre, pero pues iban adaptando de acuerdo a la región, ¿no? Y en este caso, en el que nos interesa es Cuetlascuapan, que es el lugar donde las serpientes cambian de piel, es un nombre que aparece en distintas crónicas desde el siglo XVI, cuando se refieren al sitio donde se fundó la ciudad de Los Ángeles. Algunos autores también lo traducen como Cuitlascuapa, que puede traducirse como lugar donde se remojan las tripas, que también es otra de las traducciones que nos dan los historiadores, o donde se ponen a secar los cueros de piel, pero esto ya refiriéndose a la época temprana de la ocupación de los españoles, que precisamente aprovechaban esta agua para el establecimiento de curtidurías y de tratos de jamón y de tocino, ¿no? Pero aquí tenemos precisamente el glifo náhuatl que nos heredan el maestro Tlacuilo Xochitiotzin, donde vemos una serpiente con la lengua de fuera, vemos un nudo en la panza, que es precisamente representando el verbo de retorcer en náhuatl, y pan, que es pantli, la bandera, que es el lugar donde las serpientes cambian de piel, ¿no?
Precisamente aquí es donde se va a dar precisamente la primera fundación de Puebla. Algo muy interesante es precisamente el contexto y el momento histórico en el que se da la ciudad, la fundación de la Puebla de Los Ángeles. Ya el valle no era del todo desconocido, ya existía, por ejemplo, una ermita, ¿sí? En la cima del cerro, ya había una ermita, ya existía una venta de Zamora, ¿sí? ¿Quién era? Estos cuates era Esteban de Zamora, pues era podríamos decirlo, un entrepreneur del siglo XVI, ¿sí? Un entusiasta de los negocios, con mente de tiburón, que se dio cuenta que entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, pues hay carretas, de repente, pues a los viajeros se les desvielaba la carreta, y él puso su banco de RAR para que se le diera mantenimiento a estas carretas. Y de esta forma, pues hubiera un lugar a donde acudir para llevar a cabo pues el cambio de las ejes de las llantas. De repente los caballitos se lastimaban, luego se les caían las cerraduras, venían las yeguas y pues, daban a luz. Es decir, era ahora sí que alguien con visión dijo, pues vamos a poner ahí un negocio de esto. Quiere decir que ya existía previamente un antecedente, ¿no? Y tenemos pues ya lo que es la fundación material de la ciudad, con los primeros vecinos que se van a organizar bajo el llamado, la convocatoria precisamente de Fray Julián Garcés, organizados por el licenciado Salmerón, y que va a llegar, quien va a llegar precisamente por su labor evangelizadora, porque él va a ser quien conoce el territorio mejor que nadie, Motolinía, a bendecir esta fundación el 16 de abril, que fue Pascua de Resurrección de 1531, en este momento histórico que es la fundación de Puebla, ¿no? Ahora bien, ante toda esta gran cascada de información, hay algo que también siempre nos llamó mucho la atención, y ese es el tema de la ermita, que ya existía desde antes de la fundación de Puebla. Y esa ermita estaba dedicada al niño Cristobalito. Algunos de ustedes ya conocerán la historia del niño mártir de Tlaxcala, Cristóbal Axcoteca, que de acuerdo a la historia eclesiástica indiana de Fray Jerónimo de Mendieta, en el año de 1527, el niño Cristobalito, hijo del alcalde de Atlihuetzia, Gonzalo Axcoteca, fue martirizado por su padre, ya que el niño lo censuraba porque él cometía todavía toda clase de idolatrías, como le mencionaban en aquel entonces. Él se renunciaba a abandonar la fe que había vivido toda su época. Y entonces el padre, en un momento de ira, pues mata al niño, y ese crimen causa gran consternación entre los frailes, ¿sí? Quienes ven al niño como un protomártir de la causa cristiana, ¿sí? Entonces cuenta que precisamente Motolinía, este es un dato interesante que recuperamos de la Hemeroteca del Sol de Puebla, donde nos dice Ernesto Bello Martínez en un artículo en 1945 que Fray Motolinía había conocido personalmente al niño mártir, lo exhumó, ¿sí? Y fue a sepultarlo a una ermita que él construyó precisamente en la cima del cerro, ¿sí? Y a partir de entonces, ahí le dice a la iglesia catedral, obviamente no era catedral, era una simple ermita, que empezó a hacer el mismo nombre, y posteriormente fue llamada de Guadalupe. Y en la capilla era llamada catedral por los misioneros porque ahí adoctrinaban a los indios de de la comarca, y por eso mismo a los habitantes de Cuetlaxcoapan. Quiere decir que Motolinía ya conocía el territorio porque ahí tenía la ermita cerca, ¿sí? Y ahí tenemos esta imagen de ahí de la iglesia de Tlaxcala, precisamente donde vemos el martirio del niño Cristobalito como un antecedente también de la fundación de Puebla. ¿Por qué de repente ahí a la vera de este cerro se va a dar la fundación de esta Puebla? Y sobre todo algo muy interesante, ahorita vamos a hablar también de Los Ángeles, ¿no? Y aquí tenemos en un grabado de Salazar Monroy de los años 60 que aparecía ahí en el Sol de Puebla, Puebla a través de los siglos, pues la recreación del famoso sueño de Fray Julián Garcés, donde precisamente soñó un valle donde los ángeles descendían con cordeles, trazaban la ciudad, ¿no? ¿Y qué ciudad era? Pues más que la Puebla, ya en esos años de los 60, ¿no? La fotografía. Y acá vemos precisamente unas alegorías de cómo pudo haber sido precisamente las fiestas, la misa
y el hecho de la fundación material, que al final de cuentas se trataba no solamente de hacer un repartimiento de tierras y ya, sino tuvo una gran carga importante social, económica y política. ¿Por qué? Porque quería decir que los españoles venían para quedarse. Sí, es algo muy interesante. Este hecho histórico, precisamente conciliando las diversas versiones de distintos autores y cronistas, se da como válida y después de muchos años la Pascua de Resurrección de 1531 como la fecha oficial de la fundación de Puebla. Sí, ahora bien, es cierto que hasta los años, hasta hace menos de 100 años, no se tenía una certeza real de cuándo había sido fundada Puebla. Algunos daban por fecha el 29 de septiembre, por día de San Miguel. Sí, todos estos trabajos, todas estas clarificaciones de esta fecha nos va a proveer mucha luz el doctor Hugo Light, precisamente a través de su trabajo, de su crónica tan infatigable, que nos va a permitir dilucidar parte de la historia de Puebla, porque desgraciadamente, como él mismo lo menciona, los dos primeros tomos de Cabildo están perdidos y se perdió mucha información. Sin embargo, a través de su erudición, hasta a través del trabajo de don Hugo Light, pudo ir sacando la información incluso de documentos que no estaban tan fáciles de entender, como eran, por ejemplo, los suplementos de los libros de Cabildo y todo esto, y fue como pudimos obtener una información más precisa, precisamente a través de hace 100 años prácticamente, conocer poco a poco esta información. Y lo que sí sabemos es que precisamente los primeros habitantes de la Puebla de Los Ángeles, pues se vieron en la necesidad de sufrir la primera fundación, porque no fue todo bien sobre hojuelas. Resulta que quienes vienen aquí al Valle Puebla en abril se encuentran con que es una ciudad muy bonita, pues por la primavera, las lluvias apenas empiezan, pero una vez que vienen los vientos, vienen las heladas, va transcurriendo el tiempo, pues en diciembre, como experimentamos las 4 estaciones en un solo día, ¿no? Entonces a ellos también les perjudicó en el sentido de que las crecidas del río San Francisco, ahí donde lo veían era un río pues apacible, pero después de la época de lluvias crecía mucho, se inundaba, venían las heladas y eso les malograba las cosechas. Entonces muchos de estos españoles dijeron, pues vámonos mejor a Trispo, como le llamaban, a Trispo, a la villa de Carrión, porque pues allá es primavera todo el año, allá está bonito siempre, aquí pues está difícil, ¿no? Y precisamente por esa razón es que se tiene que hacer una segunda fundación, un traslado de la ciudad. Tenemos aquí, por ejemplo, el listado de los primeros vecinos de la ciudad de Puebla. Es una placa que tuvimos ahí en el Paseo de San Francisco, desgraciadamente pues ya no está, cambió de dueño, voló como Los Ángeles, pero pues tenemos el dato de los nombres, que es lo más importante, ¿no? Tenemos a algunos personajes que habían formado parte, por ejemplo, de la misma conquista, algunos exconquistadores como Francisco de Orduña, Gonzalo Díaz de Vargas, Juan Pérez de Arteaga, por ejemplo, el famoso Malinche, Juan Pérez de Arteaga Malinche, que fue uno de los primeros españoles que se le pegó a Doña Marina para aprender a hablar el náhuatl, sí, por eso le decían Malinche, Cristóbal de Soto, y lo más interesante es que venía una mujer sola, ¿sí? Incluso aquí hubo espacio para las emprendedoras, ¿sí? Ahí aparece como mujer de Prieto, pero esta mujer venía como, aquí por ejemplo cuando nos mencionan los primeros habitantes, se toma como cabezas de familia, es decir, el nombre de los papás, pero aquí nos llega una mujer sola, con sus hijos, a comenzar también ella como mesonera precisamente, dentro de círculo, digamos, exclusivo de hombres, pues también ella llega, en la ciudad de Puebla también es pionera en este caso, ¿no? Porque llega una fundadora sola con sus hijos, pues a seguirle, porque a pesar de que ella había perdido a su esposo, pues, continuó con la labor de salir adelante, ¿no? Y precisamente, pues tenemos como antecedente directo material de la Fundación de Puebla, pues la capilla bueno, la iglesia de San Francisco, que es precisamente uno de los templos más bonitos de la ciudad. Y cada vez que nosotros hacemos un recorrido de los que muchos de ustedes nos permiten acompañarnos semana a semana, cuando pasamos por allá les digo, si se dan cuenta que el convento de San Francisco, la iglesia está como que volteada,
no sigue la misma traza del resto de las iglesias de la ciudad. Y esto es porque precisamente obedece a su propia traza. Cuando llegaron los franciscanos y se hizo la primera fundación de la primera Puebla, pues la ciudad estaba orientada de alguna forma diferente. ¿Sí? Entonces, cuando la ciudad se trasladó a la zona donde ahora está el Zócalo, ¿sí? Todos se fueron para allá, pero los franciscanos dijeron, nosotros acá empezamos, aquí nos quedamos. Y ahí se quedó el templo con su orientación y su distribución original. Sin embargo, pues aquí tenemos ya el monumento que honra precisamente la memoria histórica de este proceso, que fue la fundación de Puebla. Este monumento ahorita ya va a cumplir 100 años, ¿verdad? Próximamente va a cumplir 100 años. Ahí se encontraba originalmente en la Avenida Juárez, en el cruce de la Avenida Juárez y la 15 Sur. Fue trasladado al Paseo de San Francisco porque pues seguida estaban choques ahí los coches. Se fijan, estaba muy desprotegido. Es una obra material del artista Ernesto Tamariz y precisamente año con año se fue develando uno a uno los bustos que corresponden a este monumento. Ahí está precisamente el monumento ya en su sitio actual, enfrente de la iglesia de San Francisco. Ahí cuando tomamos la foto, pues ahí estaban todavía trabajando en las jardineras, pero me parece que fue en 1981 cuando se trasladó y se estrenó la base actual en su situación actual. Tenemos ahí mismo dentro de lo que es el pasaje histórico del Parque de los Pescaditos, los restos visibles asociados a la Fundación de Puebla. Cuando hemos recorrido por allá, quienes nos acompañaron en estas últimas semanas, pudimos observar precisamente de primera mano el área del estanque de los Pescaditos dentro del centro de convenciones y donde vemos algunos vestigios materiales como es el famoso humilladero, precisamente protegido por esos cristales, pues hay algunos vestigios que dan cuenta de precisamente las técnicas de aprovechamiento de la fuente llamada Estanque de los Pescaditos, que era un ojo de agua, que precisamente se encontraba en el interior de esta propiedad que posteriormente fue adjudicada al convento de San Francisco y que sobre todo proveyó de agua fresca a los primeros habitantes de la Puebla de Los Ángeles, ¿no? Ahí son testimonios arqueológicos, fotográficos, cortesía de nuestro amigo Arnulfo Allende, que también estuvo ahí dentro del trabajo de exploración arqueológica en la época de los 90, cuando se expropió toda esa zona para el proyecto del Paseo del San Francisco, donde se encontraron precisamente estos restos materiales con cerámica que nos aduce a ese primer momento de contacto en el siglo XVI. Posteriormente ya se hace el traslado material de la ciudad y ya tiene éxito. Esta es una recreación hipotética. Recordemos que esto no es 100% digamos que no verás, sino más bien literal. La palabra, o sea, tratamos de entender cómo fue el proceso de ocupación del centro histórico y sobre todo a través de este esquemita que tenemos, pues dar una idea de cómo fue que comenzó, ¿no? Esta distribución en forma de damero alrededor de la traza de la ciudad, teniendo un centro rojo como los principales edificios de gobierno, ¿sí? Como lo es precisamente las casas de Cabildo, la primera iglesia, el primer palacio episcopal y las casas de los vecinos más prominentes que precisamente formaron parte de esta élite que fundó la ciudad y posteriormente cómo se fueron asentando los distintos vecinos a lo largo de este eje que, de acuerdo al doctor Hugo Light, partió de la esquina de la calle de la Cruz de Piedra, que actualmente es la 5 de Mayo y la 8 Poniente. Es donde se cree que ahí precisamente este famoso Martín Pérez, partidor, clavó la estaca donde se comenzó la traza de la ciudad, curiosamente alineando el mesón del Banco de Herrera de Esteban de Zamora con esta calle, por eso se le queda el nombre de calle de Mesones a esta avenida, sí, la 8 Oriente. Y precisamente para bajar hacia el convento de Santo Domingo, en conmemoración, por eso se colocó una cruz de piedra en la barda del convento. Desgraciadamente, después de las leyes de reforma, el predio se vendió, se demolió esa parte y la construcción del siglo XIX que está en esa esquina
pues ya no preservó ese vestigio antiguo, pero de acuerdo a algunos planos o dibujos, como el plano de Medina, ahí aparece el conventito con su tachecito, bueno, su crucecita, porque era el lugar donde comenzó la traza de la ciudad. ¿Sí? Aquí vemos más de cerca, aquí un pequeño zoom para que tengamos una idea precisamente de dónde estaba este emplazamiento de la Cruz de Piedra, la Huerta de Zamora, el convento de San Francisco. Y otro detalle interesante, de todos los conquistadores, García de Aguilar es el único que no se va a cambiar de domicilio. A García de Aguilar, pues a todos los vecinos que habían empezado a lotificar del otro lado junto a San Francisco, se hace la nueva la traslación de Puebla, y a García de Aguilar le ofrecen catafixiar su terreno. Pero él dice, no, pues acá estoy junto al estanque de los pescaditos. Tengo agua adelantito, estoy re bien, pues yo me quedo acá. Y de hecho, esos son los restos que podemos visitar en el centro de convenciones. Hay una parte donde dice la huerta de García de Aguilar, que desgraciadamente está un poquito descuidado, pero ahí está ese lugar que nos va a confirmar que la traza y la distribución de los lotes era diferente, ¿no? Y entonces a García de Aguilar se queda ahí y se queda vacante su solar, pues se lo queda Martín Pérez, partidor, dice que parte y reparte, pues dice que matanga, ¿no? Se queda con la huerta de García de Aguilar, y García de Aguilar, pues ahí se queda su huerta en el estanque de los pescaditos. Sí, ahí tenemos una recreación de cómo eran los mesones, cómo debió de haber lucido el famoso mesón del Cristo o el mesón del Roncal. El mesón del Cristo principalmente, perdón, que el Roncal era el vecino, pero pues era una vista idílica de cómo debían de haber lucido estos centros de contacto comercial. ¿Sí? Y como poco a poco, posteriormente, se fue estableciendo, pues ya la organización de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Teniendo como principal eje la distribución de damero y sobre todo el río San Francisco como columna vertebral de orientación para que cumpliera con la función no solamente de aprovisionamiento, sino también con una función de limpieza. Todas las calles van a tener una inclinación en diagonal, de forma natural hacia el río San Francisco. ¿Para qué? Para que cuando llueva, todos los desperdicios de las calles de forma natural utilicen las avenidas, por eso se les llama a estas calles largas avenidas, para que desciendan hacia la caja del río. Y dicen que de esta forma, quien visitaba la ciudad de Los Ángeles se maravillaba porque tenía calles anchurosas y limpias, incluso mejores que la de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos aquí un plano del convento de San Francisco con su traza y pues en la zona donde se dio precisamente la exploración arqueológica que se dio del Paseo de San Francisco, las zonas exploradas precisamente para los descubrimientos que dieron a conocer el área fundacional de la ciudad de Puebla, ¿no? Y aquí este es un pequeño, una pequeña imagen que nos da cuenta de cómo debió de haber lucido el templo de San Francisco en aquellos tiempos. Recordemos que la iglesia de San Francisco en la actualidad vemos una fachada que fue redecorada en el siglo XVIII. Aquí la vemos de una forma austera y sencilla, como debió de haber sido una construcción franciscana original, con subcapillas, con precisamente parte del Via Crucis, ¿sí? Y que pues desgraciadamente, bueno, más que nada, no desgraciadamente, gracias al paso del tiempo, a la evolución y el gusto de los poblanos, pues la iglesia se fue hermoseando y ahora es un edificio muy, muy bonito y vistoso, ¿no? Precisamente aquí vemos la ubicación material del convento junto al río. Ese es el plano de Medina de 1754, donde podemos ver el convento con sus huertas y precisamente aquí arribita, bueno, aquí no me permite, aquí está lo que es la huerta del estanque de los pescadores. Aquí se nos repitió la porciúncula, que es la parte más antigua del convento, la portada, cuando luego nos preguntan, oye, ¿cuál es la parte de la construcción más antigua de Puebla que tenemos visible? Pues podemos decir que la porciúncula, porque esta portada ya tiene elementos ornamentales que dan cuenta de la anterior al traslado de la diócesis carolensis, precisamente ya una vez que se funda la Puebla de Los Ángeles, Julián Garcés pues va a decir, por fin voy a poder trasladar la diócesis carolensis hacia la Puebla de Los Ángeles, ¿no? Pero pues ella no lo va a alcanzar a ver en vida, él muere en 1541 y ya la traslación se da hasta 1543.
pero pues ya por lo menos ya se hace el traslado definitivo de la diócesis más antigua de América, que se va a asentar precisamente en la Puebla de Los Ángeles. Y aquí vamos a ver cómo el río San Francisco, efectivamente en su papel de eje o columna vertebral de la ciudad de Puebla, pues se vuelve el punto neurálgico para el cual se va a orientar incluso la mayor parte de los mapas. Este es el plano de Medina, ya visto en global, tomada la imagen, digamos, dibujado desde la cima de los cerros. Y como tal, el río San Francisco, pues obviamente va a ser el delimitador de la ciudad. Y entramos a la parte, pues, más vistosa, que es precisamente la Puebla antigua, la Puebla del ayer, de cómo era el río San Francisco, su interacción con la ciudad de Puebla. Desgraciadamente en la actualidad, ahora vemos el bulevar Héroes del 5 de Mayo, lo vemos como un río de coches, pero antiguamente pues era un elemento natural que precisamente pues, engalanaba y era parte del panorama de nuestra Puebla, ¿no? Aquí vemos precisamente el primer puente que se construyó, el puente de San Francisco, el puente que lleva por nombre, tuvo varios nombres, su nombre más reciente, antes de que fuera entubado, era el puente de Zaragoza o puente de Dolores. Sí, puente de Zaragoza, ¿por qué? Porque era el lugar más cercano a la batalla del 5 de mayo. Sí, originalmente eran tablones, hasta que el alcalde, el mayor Luis de Velasco, mandó a construirlo ya de cal y canto para 1536, 1540, se vuelve a reconstruir porque el río se los lleva, ¿sí? Y posteriormente va a sufrir varias ampliaciones hasta quedar bastante ancho, era uno de los puentes más anchos, más bonitos. Aquí en la parte de la banda norte vemos un medallón que dice Batalla del 5 de mayo, como recuerdo del lugar a donde precisamente el punto más cercano a donde se había dado este hecho histórico, ¿no? Aquí vemos el costado de la Capilla de los Dolores, vemos el puente con su medalloncito, y aquí algunos militares que van caminando, puesto que después de las leyes de reforma, el convento de San Francisco se convierte en hospital militar. Entonces la postal es más o menos 1917, por ahí de esos años. Luego, siguiendo el orden del curso del río, tenemos el famoso Puente de la Madre. ¿Por qué de la Madre? Porque era la pulquería, había una pulquería, un jacalón, donde se vendía pulque, le llamaban la pulquería de la Madre. Entonces, el jacalón desapareció, pero se le quedó el nombre a la calle, calle del Puente de la Madre, Puente del Río de la Madre. Este puentecito fue sustituido varias veces por las crecidas del río, pero el último que existió era de concreto y servía de entrada al callejón de la 12 Norte o al estanque de los pescaditos. Precisamente ahí vemos las ventanas de lo que fue la fábrica La Oriental, ahí sobre el Boulevard 5 de Mayo. Todavía se ven esas ventanas. En el centro de convenciones. ¿Eh? Ajá, enfrente de Plaza de Casa Colorado. Aquí esta foto la tomaron de que en 1936 hubo una gran avenida, se llevó el puente de la Madre, y entonces esta foto fue tomada desde el puente de Bubas, y al fondo se ve la reconstrucción del puente. Está sobre la 4 Oriente. Siguiendo la línea, siguiendo la siguiente calle, sigue la 2 Oriente, donde tenemos el famoso puente de Bubas, precisamente construido a un costado del Hospital de Bubas. También es un puente del siglo XVI que fue ampliado en 3 ocasiones, precisamente para permitir, sobre todo durante la evolución urbana de Puebla, el paso de los coches. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el río San Francisco era un río de temporal, es decir, que en temporada de secas, como ahorita en estas épocas, el río sería prácticamente una caja seca. Pero con las lluvias, de repente se dejaba venir el cauce con fuerza y eso pues provocaba distintos accidentes, sobre todo por la falta de limpieza de la caja del río. Aquí es otra foto ya un poquito más conocida de la 2 Oriente, donde vemos el puente de Bubas con sus 3 arcos y vemos precisamente la famosa torre de la Casa Villaflora. Estas fotografías son parte del acero que hemos tenido colectando a través de Puebla Antigua. Algunas fotos, vaya, detenernos a especificar una por una, pues va a ser un poquito complicado, pero las que, sobre todo, tenemos aquí en estas muestras, pues son las que nos ha colaborado la comunidad. ¿Vale? Vemos la Casa Villaflora del lado derecho, del lado izquierdo la famosa reja, que servía como parqueadero precisamente para delimitar el paso a la zona federal del río.
Vemos, por ejemplo, aquí el destino que tuvo el puente de Bubas cuando fueron las obras del embovedamiento del río San Francisco en 1964. Y vemos por qué es que cuando bajamos al puente de Bubas, nada más vemos una parte del puente, porque aquí están de los ojos del puente los tubotes que llevan el agua contaminada del río San Francisco. Ahí están. Y el registro, por eso huele sabroso ahí cerca de la 2 Oriente. Ahí está el registro, precisamente el pozo de visita que está sobre precisamente el arroyo del Boulevard. ¿Sí? Y aquí está precisamente el redescubrimiento del puente de Bubas. ¿Sí? Cuando se hizo la instalación del colector pluvial, esta fotografía es de el año 2002, cuando se encontró de nuevo el puente de Bubas y dijeron, miren, pues no lo demolieron, sino que quedó enterrado debajo del bulevar. Y por eso es que en la actualidad, pues lo podemos visitar de esta forma. Quienes no han tenido la oportunidad de visitarlo, pues aprovechen hasta aquí en A2 Oriente. A estas horas no, ya cerró, pero es un buen atractivo e interesantísimo para conocer más de nuestra ciudad. El puente que continúa va el puente precisamente de Romero Vargas, o puente de San Roque. Este puente fue construido hasta 1873, fue un puente del siglo XIX, y se le conocía como puente de Romero Vargas porque fue inaugurado el 31 de julio de ese año, que fue cayó el cumpleaños del gobernador Ignacio Romero Vargas. Él decía que no, que le puso no, él develó el puente de San Roque, pero la gente le puso, no, puente de Romero Vargas, pero él decía que no, porque pues no le pueden poner el nombre de alguien vivo a un monumento, pero pues ya ve que no faltaban los que, pues sí, jefecito, pero puente de Romero Vargas. Ya ven, ese tipo de personajes siempre hay. En la Juan de Palafox, o la Maximino, como le dirían algunos todavía. Sí, de este puente desgraciadamente no quedó nada. ¿Por qué? Porque gracias a las fotos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal, tuvieron que demolerlo para que se hiciera una cajota de registro ahí. Sí, entonces ese de plano no queda nada. De hecho está plano, ahí donde está el Ángel Custodio, enfrente de ese lado está plano, ahí porque no queda vestigio del puente. Esta es la vista desde el lado norte y es desde el lado sur. Su arquitectura, pues totalmente ya del siglo XIX, ¿no? El puente de Obando, construido en 1770, en el siglo XVIII, precisamente para reponer el puente de Analco que siempre se dañaba. Esta es una vista del lado norte. Yo pensé que había metido otra, pero bueno. El puente de Obando, pues es uno de los más vistos, de los más conocidos realmente. Afortunadamente, el río San Francisco, justamente en la 3 Oriente, era la famosa calle de la Barranca, que antiguamente había sido una barranca de un afluente extinto del río San Francisco, una barranca que bajaba desde la Cocota hasta ahí, y que provocaba un meandro, o es decir, una S, donde el río San Francisco torcía tantito hacia el oriente y luego volvía a bajar hacia el sur, y eso provocaba que se hicieran rápidos en la plazuela de Analco, y por esa razón el puente de la 5 Oriente constantemente tenía que ser repuesto, debido a que se lo llevaba el río varias veces. Este es el famoso puente de la 5 Oriente, o el puente caído o el puente roto de Analco, porque durante la historia de Puebla, en 4 ocasiones hubo la necesidad de reconstruirlo por estas famosas crecidas del río. Esta es la parte de arriba, sobre la 5. De hecho, algunos reconocerán esta construcción, pero todavía está. Que hace algún tiempo fue coworking, unas oficinas de coworking, algo así. Acá mero en la 5 Oriente, aquí derechito. Y aquí ya a nivel de suelo. Otro de los puentes también, digamos que el puente de Analco ya era el penúltimo, ya más adelante existían otros puentes, pero eran de concreto, ya no tenían mucho ornamento. Uno se llamaba Ignacio Comonfort y el otro Vicente Guerrero, estaban en la 7 y en la 9, pero ya no tenían mucha gracia fotográfica, por eso es que ya no los incluimos. Los mencionamos porque formaban parte del panorama, pero pues otro de los hitos importantes fue el Puente de la Democracia, ubicado en la 18 Oriente, que conectaba el Paseo Viejo de San Francisco con la plazuela de San José. Entonces hubo una época en el tiempo en el que te podías parar afuera de lo que actualmente que vendría siendo la Cruz Roja, adelantito de la Cruz Roja, y podías ver sin estorbos toda la 4 Norte y la iglesia de San José. Todo este terreno que está aquí a un costadito
fue ocupado, era el Molino de San Francisco y posteriormente fue ocupado por el fraccionamiento San Francisco. Ay, caray. Aquí vemos una vista precisamente del ladito, del Puente de la Democracia. Este puente debe su nombre a que su primera piedra fue colocada por el apóstol de la democracia, el candidato Francisco Madero, que vino en julio de 1911, ya en la campaña presidencial. A él le habían dicho que iban a ponerle Puente Aquiles Cerdán, porque recuerdo de Aquiles que había muerto el año anterior. Entonces él viene, pone la primera piedra. Hay una anécdota que dice que se hicieron, era tanta la gente que en el tablado en el que él estaba, se rompió y se fueron todos rodando para abajo. Y don Panchito, todo lo chaparrito que era, también rodó hasta el fondo. Sí, ya de todos enlodados, todos jijijojo, se puso la primera piedra. Pero pues después vino la escena trágica y pues murió don Panchito Madero y entonces en su recuerdo se le puso el Puente de la Democracia porque su primera piedra la puso él. Ya no se le puso Puente Aquiles Cerdán. Este puente fue inaugurado hasta 1931, porque recordemos que empieza la revolución y se paralizan muchas obras materiales en todo el país. Entonces, en este caso, este puente fue obra del arquitecto Manuel Robleda Guerra e inaugurado el 5 de mayo de 1931. O sea que también ya cumpliría casi 100 años. Este puente sí, por las fotografías que hay, sí está todavía debajo de la 18. Entonces, es susceptible de ser rescatado. Aquí otra vista. Ahí podemos observar el famoso consultorio de la doctora Conaló, con su torrencito en la 18. Ahí ya, me spoileé el final. Man, ese era el puente de Chanet. Es que precisamente ya no lo incluimos precisamente porque ya fue demolido. Digo, aquí, por ejemplo, el tema del río San Francisco, pues nos da hasta para toda una conferencia entera. Pero aquí el tema era hablar de la Fundación de Puebla, su relación con el río San Francisco, como vemos el puente, los puentes que se construyeron para salvar el paso del río, tuvieron distintas características, sobre todo en la actualidad, en la vista, sobre todo eh, ha cambiado mucho la forma y el discurso en el que se maneja, por ejemplo, ¿para qué servían los puentes? Porque hay gente que piensa y dice todavía en la actualidad que los puentes, el puente separaba la Puebla de los ricos y de los pobres, la de la ciudad de los españoles y la de la ciudad de los indígenas, pero en realidad la relación era mucho más compleja. Si ese fuera el caso, por ejemplo, don Agustín de Obando Villavicencio no hubiera tenido sus casas ahí en la 3 Oriente, donde ahora está el Museo Universitario. El licenciado Manuel de Toro Santa Cruz en la 2 Oriente, en el barrio de la Luz, no hubiera tenido su casa tampoco. Si es cierto que los españoles nada más vivían del lado de la traza del centro. En realidad, ahora nos estamos dando cuenta que la relación de Puebla con el río era mucho más compleja y que a lo mejor es cierto que ya para la época en la que se entubó el río San Francisco, en los años 60, sí que existía una división social, pero producto de la decadencia urbana. Es decir, la gente que menos tenía y las vecindades pues, más amoladonas eran las que estaban cerca del río. Pero eso no había sido la constante dinámica durante los 400 años que ya tenía de historia la ciudad. Creo que este tipo de actividades nos ayuda a conocer más de nuestra querida Puebla, nos invita a conocer y sobre todo también, siempre, yo como se los he mencionado, toda esta labor que hacemos de divulgación, la hacemos sobre todo con el afán de traerles a ustedes esta información, no está escrita sobre piedra, al contrario, hay mucha gente que me retroalimenta y me dice, oye, yo recuerdo, mi papá me decía esto, mi abuelito, y no quiere decir que no tengan validez esos conocimientos, al contrario, enriquecen, nos ayudan a contrastar y sobre todo también a confirmar algunas sospechas. Por ejemplo, las famosas historias de los túneles y todo eso que muchas veces navegan en el imaginario popular, pero que cuando corremos a las fuentes escritas, pues no están, pero que si le buscamos bien, sí llegan a estar. Entonces, es una labor muy padre, muy hermosa la que venimos llevando a cabo. Yo quiero darle las gracias a ustedes por su tiempo, por su paciencia y sobre todo también a Pedro Mauro y al Consejo de la Crónica, a ese grupo tan importante de chambeadores de la historia que pues de alguna forma
nos reconocen esta pequeña laborcita que venimos haciendo y que pues podamos sobre todo actuar en sinergia. Yo trato, como siempre, en mi labor de divulgador, de utilizar un lenguaje más sencillo, más coloquial, para que la gente, pues muchas veces yo me doy cuenta como parámetro, cuando lo veo que la gente empieza a cabecear, hay que cambiar el discurso porque la historia no se trata de aburrir, sino de enseñar y de apasionar. Entonces, queda abierto ahora sí que el micrófono para algún comentario. Entonces, pues, gracias que se ha dado la palabra a nuestro amigo Pedro Mauro para los comentarios. Muchísimas gracias. Brindémosle un fuerte y caluroso aplauso a nuestro amigo David Ramírez Huitrón. Este día, durante el 494 aniversario de la Fundación de Puebla, con el tema Puebla, su fundación y el río San Francisco. El gobierno del estado de Puebla, a través de la Secretaría de Arte y Cultura, les da el más cordial agradecimiento, y de igual manera a todos los que nos siguen a través de redes sociales. Despedimos esta transmisión, no sin antes brindar un fuerte aplauso nuevamente al gran amigo David Ramírez Huitrón. Gobierno del Estado de Puebla.